primer lugar, como siempre, ustedes saben, tengo que pedirles autorización para realizar la grabación de esta clase para que sus compañeros que no pueden estar aquí en este momento en vivo la puedan ver más adelante y también para que ustedes puedan repasar sobre ella si lo necesitan después. ¿Alguno de ustedes tiene algún inconveniente con que la clase sea grabada? No, señor. No, señor. No, señor, profe. No, señor, profe. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces ahora sí. Otro favor que nos recomendaron mucho durante las reuniones que hemos tenido de docentes, que aplica para este curso en particular. Por favor, por seguridad sobre todo de ustedes, pues de la clase en general, pero de los estudiantes sobre todo, necesito que por favor, a partir de la próxima clase, no voy a permitir el ingreso a nadie que no tenga su nombre completo como el nombre de usuario, por favor. Para evitar inconvenientes, porque se han venido presentando inconvenientes de seguridad, de gente que no pertenece a los cursos o que no pertenece a las instituciones, ingresando a las clases por medio de los links, pues con no sabemos qué intenciones, pero no pueden ser buenas intenciones. Entonces, para evitar eso, porfa, a partir de la próxima clase, dentro de 15 días, con ayuda de Dios, porfa, cambiamos nuestros nombres a nuestro nombre completo. ¿Listo? Ya saben, entonces, los 2 personajes o 3 personajes por ahí que no tienen su nombre, para que por favor lo cambien para la próxima clase, porque si no, no voy a darles el ingreso, ¿listo? Para que lo tengan muy presente por seguridad de todos. Bueno, ¿queda claro? Ok, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, me alegra. Eso, ahí están, los que saben, ahí fueron los que hablaron, me parece muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con la clase de hoy. Va a ser una clase muy cortica, porque es un tema, pues es muy importante, pero es un tema más bien fácil de trabajar para seguir con el objetivo de estas clases de prensa escrita, que tiene que ver pues con la creación de un artículo de prensa escrita. Ya vimos cómo se trabaja el contenido, que de pronto es como lo más trabajoso, ¿sí? Cómo se hace el cuerpo, el contenido de un artículo, que entonces repasando rápidamente, sabemos que tiene que ser de un tema que resulte de interés, tiene que ser de un tema de relevancia, es decir, que sea un tema importante, que sea un tema llamativo. Sabemos que no puede llevar opiniones personales, que por ahí en alguno de los ejercicios que me mandaron de la tarea que tenían, vi que alguien me estaba metiendo opiniones personales en el artículo. Les recuerdo que eso no se debe hacer, ¿sí? El artículo tiene que ser imparcial, ¿sí? Y además, pues tiene que ser llamativo también y tiene que estar escrito de una forma que sea atractiva para el que los va a leer. Eso ya lo vimos en las últimas 2 clases, vimos también cómo se hace una investigación periodística, pues, de la manera más expedita, más fácil y más rápida, ¿listo? Entonces ya sabemos cómo hacer el texto como tal, el artículo como tal. Tenemos que ver ahora el resto de los componentes del artículo que son también muy importantes y que tienen que ver con llamar la atención, con que sea mucho más atractivo el artículo para que la gente lo lea, pues porque uno escribe un artículo de prensa, obviamente, ¿para qué? Pues para que la gente lo lea, ¿listo? Hoy voy a estarlos molestando bastante para que hablen, porfa, ¿listo? Entonces me van a participar voluntariamente. Si alguien quiere hablar, pues me llama, profe, yo les doy la palabra, ¿listo? Porfa. Porque voy a estarles preguntando y voy a estarlos molestando bastante, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar, me avisan, listo, si ahí ya deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Sí, Ahí, señor. como ven, vamos a ver Sí, señor. el título del artículo de prensa escrita. ¿Listo? El título, que es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo junto con la imagen o la foto son lo primero que uno ve cuando se acerca a un artículo de prensa. Lo primero que uno ve es el título y la imagen. Entonces, estos 2 elementos son muy sencillos, pero el hecho de que sean sencillos no quiere decir que no sean importantes, son supremamente importantes, entonces por eso tenemos que verlos. Vamos a ver 4 cositas muy básicas del título del artículo. En primer lugar, una aclaración que he estado viendo con los ejercicios que me han entregado, que pues no está mal, pero pues que es una diferenciación que hay que hacer entre el título de un artículo y el titular de un artículo, ¿sí? Son cosas muy parecidas, pero no son lo mismo,
y ustedes, algunos de ustedes que me lo estaban confundiendo. Entonces, pues para evitar esa confusión, vamos a hablar acerca de eso, de la diferencia entre título y titular, y de las 3 características que debe tener un título, que es que sea atractivo, que sea concreto y que sea veraz. Esas son las cositas que vamos a ver hoy. Como les dije, es una clase muy cortica. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo de las diferencias que tienen estos dos elementos, un título o un titular. ¿Quién me dice, quién me quiere decir voluntariamente la diferencia que hay entre esta imagen de la izquierda, entre estas palabritas aquí, el llamado de la paz, y este de aquí de la derecha de Claudia López, dice que es posible que Bogotá experimente otro pico en noviembre? ¿Cuál es la diferencia? Díganme qué diferencias hay entre esos dos artículos, entre esos dos títulos o títulos. Que uno tiene imagen, ¿no? Que uno tiene imagen. Que uno tiene imagen y el otro no. ¿Qué más? ¿Los escucho? Que el otro, que el otro ¿Que el otro qué, perdón? es más llamativo que el otro. Bueno, sí podemos decir que uno es más atractivo que el otro, ¿listo? Y otro tiene más información que otro. Esa es una cosa, una parte muy importante, que uno tiene más información que el otro, muy bien. Pensemos ahora en términos de forma. ¿Dónde están esos títulos o titulares? ¿Dónde está este de la derecha? No me van a decir a la derecha porque... Imagínense que ustedes se encuentran estos dos en un periódico. ¿Dónde encuentran ustedes este título de la derecha? Por ahí en la parte de arriba. Encima del artículo, ok. En todo caso, adentro del periódico. Y este de la izquierda, ¿dónde? ¿A qué pertenece esta imagen? A la parte principal. A la primera parte, a la portada, ¿sí? Entonces, ahí ya dijeron varios de ustedes las diferencias que hay entre un título y un titular. Este de la izquierda es un titular que por lo general se pone, como ustedes lo acaban de decir, en la portada de un periódico, o pues en el caso de que sea un periódico físico, o en el caso de que sea una página de internet de algún periódico o de alguna página que tenga artículos de prensa, en la portada, en la primera, lo que primero ve uno cuando entra a esa página. El título, en cambio, va directamente con el artículo, ¿sí? El titular es únicamente una referencia de que dentro del periódico o en algún lugar de la página uno va a encontrar esa noticia, esa historia, ese reportaje, bueno, lo que sea, ese artículo en todo caso, ¿sí? Entonces la primera diferencia obviamente es esa, que el titular va en la portada del periódico o en la página de bienvenida, mientras que el título va pues directamente con el artículo. Otra que decían por ahí, creo que era Brandon, que es muy importante, es la información, ¿sí? La información que tiene un titular. Un titular es únicamente como para avisar, vea, en este periódico va a haber una noticia o un artículo o una referencia, lo que sea, acerca de este tema, de la paz, ya. Pero vean que este titular no da mucha información de qué se va a tratar el artículo. El titular dice el llamado de la paz. Y uno dice, pucha, bueno, tiene algo que ver con la paz, listo. A diferencia del título, que el título tiene mucha más información. ¿Sí? El título dice, Claudia López dice que es posible que Bogotá experimente otro pico en noviembre. ¿Sí ven? Ahí hay mucha más información de qué va a tratar el artículo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ustedes me están poniendo titulares en el título de los artículos. Y eso no me sirve porque un título debe brindar alguna información. Si ustedes me ponen titulares, no me están brindando información acerca del artículo. ¿Listo? Entonces procuren hacer títulos en vez de titulares. Y otra cosa que me pasó, como con 2 o 3 ejercicios que me entregaron, es que me están confundiendo la prensa escrita con la prensa televisiva, con el periodismo televisivo. Me están poniendo como los títulos de los artículos extra. Última hora, último minuto. Esos son titulares de prensa televisiva o radial. Es decir, esos son los títulos, entre comillas, que se utilizan para llamar la atención de algún artículo de prensa de televisión o de prensa de radio. Y aquí nosotros estamos trabajando prensa escrita. En la prensa escrita no se utilizan eso de extra, último minuto. Eso
se solía utilizar hace muchísimos años, en los orígenes del periódico, pero ya no se usa. Si ustedes se fijan, o sea, no existe un título de un artículo de prensa que diga extra, extra. Y si lo utilizan, no es muy buen título, la verdad. No es muy buen artículo seguramente tampoco, porque esas son estrategias de la prensa de televisión o de la prensa de radio, no de la prensa escrita, ¿listo? Entonces, para que no vayan a cometer esa imprecisión, les repito, pues no hay ningún problema con los que lo hicieron, pues porque todavía yo no había hecho esta aclaración, entonces no hay ningún problema, pero para que lo tengan presente de ahora en adelante, ¿listo? No me van a confundir un título con un titular y no me van a confundir prensa televisiva o radial con prensa escrita, que es lo que estamos trabajando, ¿listo? ¿Por ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor. Cualquier pregunta que tengan, ya saben. Yo de pronto no estoy viendo el chat, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí no alcanzo a ver el chat, pero pues cualquier pregunta que tengan me dicen, profe, y yo les paro bolas, ¿listo? Por si tienen alguna pregunta. Entonces, dejando esta diferencia ya de lado, alguien por ahí me está solicitando el ingreso. Listo. Pasamos a la primera característica de un título. Un título debe ser atractivo, debe llamar la atención del lector, ¿sí? Porque un título que no llame la atención del lector, pues simple, el lector no lee el artículo. Es muy simple, como les digo, este asunto del trabajo con el título es muy sencillo, ¿sí? Entonces lo único es eso. Tenemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos de buenos títulos y uno que no es muy bueno, ¿sí? Tenemos ojo, mañana habrá cortes de luz en 25 barrios de Bogotá. Ese título está mal escrito. Está mal escrito, es habrá, sin la N, pero en fin. Pero llama la atención, es directo. Ojo, mañana habrá cortes de luz en 25 barrios de Bogotá. Uno dice miércoles, ¿cómo así? Ese título llama la atención, ¿sí? Utiliza esa estrategia del ojo, aunque eso pues no es muy común. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y lo mismo, otra manera de llamar la atención, lo que debes saber sobre el piloto de restaurantes a cielo abierto en Bogotá. Lo que debes saber. Uy, miércoles. Ya están invitando al lector. Se debe saber estas cosas acerca de los restaurantes que van a volver a abrir en la ciudad. ¿Sí? Está llamando la atención. Yo debo saber eso. Pucha. Es un deber enterarme de eso. ¿Sí ven? Eso llama la atención. Uno dice, pucha, sí. Si esto es algo que debo saberlo, bueno, me llama la atención para mirar ese título. ¿Qué pasa, digamos, con el tercero que está acá? Que no se le olvide el cuidado de los pies durante la pandemia. Ok, pues, sí, mis pies. Ahí están. Sí, eso parece casi como un consejo. No se le vaya a olvidar cuidarse los pies durante la pandemia. Y uno, bueno, gracias por recordarme, y listo. Y uno sigue tranquilo sin revisar nada más. No es muy atractivo. Para que fuera atractivo tendría que ser una cosa como sus pies están en riesgo durante la pandemia si no los cuidan. No dice, uy, miércoles, ¿cómo así? Que mis pies están en riesgo. Entonces ahí no. Ese título sí llamaría la atención, pero que no se le olvide el cuidado de los pies durante la pandemia, parece como al final de la clase cuando yo les digo que no se les olvide los protocolos de seguridad, una recomendación y ya. ¿Sí ven? El título tiene que llamar la atención, que cuando uno vea esas líneas, uno diga, hay que pararle bolas, hay que leer esto a ver qué información importante es la que nos quiere mostrar. ¿Listo? Entonces la idea es eso, que invite a leer. Que el título lo invite a uno a leer. ¿Sí? Esta es probablemente la más importante y está muy relacionada con las dos que siguen porque por ser atractivo uno puede violar las dos características que siguen. Pero entonces hasta ahora queda claro que el título debe ser llamativo, que debe ser atractivo. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando le dicen, no, su título tiene que llamar la atención de las personas. Uno puede cometer un error. O es muy fácil cometer un error. ¿Sí? Y es que mete uno demasiada información en el título. ¿Sí? Volvemos con el mismo ejemplo de estos dos títulos de acá que son muy buenos en ese sentido. ¿Sí? Para llamar la atención, yo necesito una información muy concreta. El título debe ser muy concreto. ¿Sí? Porque si no, entonces lo único que voy a hacer primero es tener un título larguísimo
Y segundo, voy a repetir simplemente lo que dice en el título, de que se repite en el artículo, y esa no es la idea. El título es solo para que se sepa de qué se va a tratar. ¿Sí? Aquí dice, mañana habrá cortes de luz en 25 barrios de Bogotá. Esa es la información necesaria. Pero imagínense que el título dijera, ojo, mañana habrá cortes de luz en el barrio El Paraíso, en el barrio Capri, en el barrio La Estrella, en el barrio Alpes, y se ponga a enumerar los 25 barrios. ¿Qué pasaría con un título, si ese título enumerara los 25 barrios que se van a quedar sin luz? ¿Qué pasaría? Se volvería aburrido. Primero que todo, sí, sería aburrido, ya no sería llamativo. ¿Qué más pasaría? Se dañaría el Se artículo. leería el interés. No lo leerían, ya con el título tendrían todo. Todo lo que dijeron está muy bien, pero quiero especialmente destacar lo que dice Marta. ¿Para qué leo el artículo si en el título ya me dice, ya me dice qué barrios se van a quedar sin luz? Ya nadie lee el artículo, pues porque en el título ya dice todo. Valiente gracia, pues ¿para qué leo el artículo? Si ya en el título está todo. Eso es lo que pasa. Y pues aparte, imagínense, 25 barrios, queda un título larguísimo, súper harto, que nadie lo mira en últimas, ¿sí? En cambio, con este título, mañana habrá cortes de luz en 25 barrios de Bogotá. Llama la atención. Pone el número y dijo, pucha, 25 son hartos barrios, de pronto el mío está ahí dentro de esos, quién sabe. ¿Sí ven? Llama la atención y tiene la información necesaria, es muy concreto, muy cortico, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Aquí le dicen a uno qué es lo que va a salir en el artículo, lo que debe saber sobre el piloto de restaurantes a cielo abierto. Ya, no se ponen a decir, vea que van a abrir los restaurantes de Bogotá y entonces esos restaurantes a cielo abierto tienen que tener unas normas, que es decir, que tienen que estar ocupado al tanto por ciento y la gente, no se pone a decir nada de eso porque entonces dicen todo lo que van a poner en el artículo y nadie lee el artículo. Vean, por ejemplo, esta sí me la inventé yo. Este título. ¿Qué problemas tiene este título que dice estudiantes de grado séptimo no han entregado tareas y por lo tanto van a presentar un alto nivel de pérdidas y de notas bajas en la clase, lo que traerá problemas académicos en el cierre del año? Ese título me lo inventé yo. ¿Qué problemas tiene ese título? Que da toda la información que En primer lugar, eso. Ya, ¿qué más necesitan saber los estudiantes de grado séptimo? El artículo únicamente sería repetir lo que ya dice en el título. ¿Qué otro problema tiene? ¿Cuál es el problema más obvio que se ve cuando uno mira ese título que me inventé? que El obvio. Ustedes ven este título, ¿qué es lo primero que ven? ¿Que no está en mayúscula? Pues no tiene que estar en mayúscula necesariamente, únicamente la primera, mira, ojo, la M, la L, bueno, Bogotá, porque siempre lleva mayúscula, no es necesario, obvio, así lo obvio que es. que ya nos está diciendo la información del artículo y deja de ser interesante por eso. Vale, eso es cierto, pero eso no es muy obvio. ¿Cuántas palabras tiene este primer título? Ojo, mañana habrá cortes de luz en 25 barrios de Bogotá. 11 palabras tiene este título de acá. Este de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 palabras tiene ese título. ¿Qué opinan? Está muy largo. Requete largo. Está muy, muy largo. Es más del doble. O sea, si juntamos estos dos de acá, todavía no tienen la cantidad de palabras que tiene este. El título debe ser concreto. Es decir, ser cortico y tener la información necesaria. ¿Listo? Ustedes, pues, por lo general no tienen ese problema en lo que me han entregado. No han tenido ese problema de ponerme títulos re largos, pero pues igual hace parte. ¿Listo? Ojo, que el hecho de ser concreto y de ser cortico tampoco quiere decir que tenga que ser solo 2 palabras.
si este mismo artículo, este título re largo que me inventé, si el título fuera malas notas, es demasiado cortico, demasiado concreto, necesita tener más información. Malas notas de quiénes, de qué curso, de qué clase, una cosa así, sí, la información necesaria, ni muy cortico, pero definitivamente tampoco tan largo, ¿listo? ¿Queda claro a qué se refiere la concreción del título, que el título debe ser concreto? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Muy bien, muchas Señor. gracias. Sí, señor. Pasamos ahora a la última, que es una muy complicada y que es un vicio que tiene la prensa escrita de los últimos tiempos. Perdón. Los títulos deben ser veraces, deben tener veracidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dice en el título debe corresponder con lo que va en el contenido del artículo. Si el título dice, como en el ejemplo, que van a quitar la luz en unos barrios, el contenido del artículo, como lo ven aquí en el ejemplo, debe decir, en estos barrios van a quitar la luz. Ese título es veraz, es decir, el título corresponde con lo que tiene el artículo. ¿Qué pasa si no hay veracidad en el título? El artículo puede ser engañoso o puede ser tendencioso. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver los ejemplos de acá. Por ejemplo, vean este artículo de acá, lo voy a poner un poquito más grande, mándamelo adelante, para que lo puedan leer. Voy a agrandar. 2 minutitos, lean este artículo que puse aquí y en 2 minutitos les pregunto cuál es el problema con el título de ese artículo, ¿listo? 2 minuticos, léanlo ahí. Y ahorita les doy la palabra. ¿Listo? Bueno, los empiezo a escuchar. ¿Qué tiene de malo este título de este artículo? Que no tiene coherencia con lo que dice el artículo. Que el título Se te cortó lo que estabas diciendo ahí a lo último. Escuchamos a Federico y luego iba a empezar a hablar y no te escuchamos más. ¿Qué ibas a decir? ¿No? ¿O seré yo que me caí y no me he dado cuenta? No, creo que yo estoy bien, sí. Bueno, que el título no tiene nada que ver con el cuerpo de la del artículo. Muy bien, ustedes dos. Ese es precisamente el problema. Este es un ejemplo. Esto me lo inventé. Le quité el título a una noticia y se lo puse en el cuerpo a otro artículo. No es que el espectador haya hecho eso porque eso sería horrible. Pero es pues para que vean a qué me refiero. Este título, obesidad, factor de riesgo para personas con COVID-19, no tiene nada que ver con lo que dice en el artículo. El artículo habla del Festival Gastronómico Digital del Distrito. ¿Sí? Eso sería un artículo engañoso. ¿Por qué? Porque llama la atención, uno dice, miércoles, ¿cómo así? ¿Será que yo estoy gordito? Entonces es más fácil que me dé a mí esa vaina, no sé qué. Y uno empieza a leer el artículo y dice, no, pero aquí no me dice nada de eso. Eso quiere decir que el título es engañoso. Que el título engaña a la persona para que lea el artículo con vainas que no son, con información que no corresponde al tema del artículo. Ese es un riesgo muy grande que puede uno correr al escribir un artículo de prensa, sobre todo pues por lo que les decía. La característica principal es que tiene que ser atractivo, entonces uno puede correr el riesgo de decir, no me interesa, yo voy a poner que como en el ejemplo de acá, voy a poner que voy a hablar de la COVID-19 porque todo el mundo está hablando de eso y con eso ya eso es llamativo y me aseguro de que la gente lea mi artículo, sin importar que el artículo no tenga nada que ver con eso. Entonces, eso es ser engañoso y eso no se debe hacer. El título debe ser veraz, debe corresponder el título con lo que dice en el artículo. Entonces, este ejemplo que me inventé, este sí me lo inventé, es un ejemplo de cómo un artículo o un título pueden ser engañosos. Aquí este otro es un ejemplo de lo contrario. Es un ejemplo de cómo un artículo, el título de un artículo puede ser
tendencioso. Lo mismo. 2 minuticos para que lean, o 1 minutico porque este es más cortico, y me digan cuál es el problema con ese título, con el título de ese artículo. Listo, 1 minutico y los escucho. Les doy la palabra. Listo, ya ese es más cortico, entonces ya deben haberlo leído. ¿Quién me quiere decir cuál es el problema que tiene ese título, el título de ese artículo? Vamos a ver si le pegan, si le aciertan. Porque este título, digamos, no tiene el mismo problema que el anterior. Este título sí tiene que ver con el artículo. La información sí es coherente. Es decir, ese título no es engañoso, pero sí tiene un problema grave. ¿Alguien? ¿Será que me caí? ¿Se quedaron mudos? ¿Qué pasó? ¿Sábado no es con tilde? Sí, ahí está con tilde. Mira. Ahí está la tilde. Pero estamos pensando en el título. ¿No? ¿Se rinden? Que en ninguna parte el título dice que ellos mienten, pero en ninguna parte del artículo dice que ellos mienten. Ese es el ejemplo concreto de este caso, no es el general, pero es perfecta la respuesta de el problema de ese título. Se llama un título tendencioso porque el título, como su nombre lo indica, ya tiene una tendencia, se inclina a dar una opinión. Este título así no es literalmente que diga el escritor, yo opino que los detenidos son mentirosos. Pues porque eso sería dar una opinión y estaría mal. Pero entonces es muy abeja la señorita Diana Durán, que vimos que es la que escribe el artículo. Es muy abeja, es muy inteligente. Y es capaz de redactar el título de manera tal que ya indica lo que ella piensa, ya indica cuál es la tendencia. Cuando uno ve el título que dice, mienten los detenidos por la masacre de Llano Verde en Cali, lo primero que uno dice, uy, fue pucha, ¿cómo así? Hay unos detenidos mentirosos. Ya le están metiendo a uno ideas en la cabeza, ya le están dando a uno las opiniones del escritor del artículo, y eso no se debe hacer. Este artículo le está dando una opinión al lector antes de que empiece a leer el artículo. Sí, entonces esta persona va a leer el artículo diciendo, venga, a ver cuáles son las mentiras que están diciendo estos hijos de madres. Ya le metió una idea en la cabeza. Esta persona no ha leído el artículo, no tiene la información todavía, y ya está diciendo, y venga a ver, esos hijos de madres mentirosos, esta gente siempre son así mentirosos. ¿Sí ven? Eso predispone al lector. Y ya uno puede escribir lo que sea en el artículo, pero el título dice, mienten los detenidos, y al que lee el artículo se le queda en la cabecita que son unos mentirosos. Y eso es muy peligroso. Es muy, muy peligroso porque esos preconceptos pueden servir en muchas ocasiones pues para ocultar lo que de verdad está pasando. ¿Sí? Con ese título le meten ideas en la cabeza al lector y esas ideas no se le pueden quitar. Y uno le puede decir a esta persona lo que sea, mostrarle las razones, las pruebas, las justificaciones que sean, pero como el título ya les metió en la cabeza que estas personas están mintiendo, esa idea no se les saca de la cabeza. Y eso es irresponsable, porque eso no es necesariamente verdad. Como bien lo notó, creo que fue Lizeth la que habló, si no me equivoco, en el artículo en ningún lado dice que están mintiendo. Lo único que dice es, hay capturas, pero la investigación apenas comienza. La versión de los capturados difiere de lo que muestran las necropsias. ¿Sí? Ahí ya dice que hay una diferencia, dice que la investigación
apenas comienza, todo eso está muy bien, pero en el título ya dijo que los detenidos están diciendo mentiras y esa idea no se le va a salir de la cabeza al lector. Y eso es irresponsable. Meterle ideas de esa forma a la cabeza de una persona es irresponsable, porque la información no defiende eso. Es como si yo sacara un artículo en el que escribiera tal cual una pregunta como, ¿todos los estudiantes de grado séptimo van a perder lengua castellana? Y luego en el artículo diga, bueno, si no entregan tareas, sí, si no hacen las cosas, sí, pero si entran a clases virtuales o entregan los trabajos, lo mismo, yo les puedo en el artículo decir lo que quieran, pero ustedes se van a quedar con que en el título yo dije que todos iban a perder. Eso es un título tendencioso, un título que le mete ideas en la cabeza al lector antes del artículo. ¿Sí? Eso se llama un sesgo. ¿Sí? Que le mete ideas en la cabeza antes de leer el artículo. Entonces ya la persona lee el artículo con esa idea en la cabeza. Entonces, si el artículo se llama ¿van a perder todos los estudiantes de grado séptimo lengua castellana? Ustedes van a leer el artículo con ese convencimiento en la cabeza. Y entonces me van a llamar, ¿cómo así? Si yo he entregado todo, ¿por qué voy a perder? ¿Sí ven? Ese es el problema de un... Uy, ¿qué pasó? Ese es el problema de un artículo, de un título tendencioso. ¿Sí? Entonces el título tiene que ser, volvamos al ejemplo, veraz. Simplemente la información que hay en el título debe corresponder con la información que tiene el cuerpo del artículo. Es así de sencillo. No se pongan a inventar cosas porque entonces el artículo se vuelve tendencioso. No se pongan, tristemente, el tendencioso, no me lo inventé. Tristemente, eso sí hace parte del periódico El Espectador. Entonces, grave que un periódico de esa talla sea tan tendencioso, pero pues hasta allá no me voy a meter. Pero entonces, en fin. Entonces, no se pongan a meterle ideas en la cabeza a la gente porque se vuelve tendencioso el título. Y no digan mentiras. Si el artículo trata de una cosa, el título tiene que hablar de esa cosa porque si no es un título engañoso. ¿Listo? Entonces, porfa, títulos veraces. ¿Sí? El título simplemente que corresponde con lo que están diciendo. Claro, hasta ahí es la importancia de que un título sea veraz. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Ahora, como ya se dieron cuenta, le cambié la imagen, pero el significado sigue siendo el mismo. La parte más importante y su parte favorita de la clase es la tarea. ¿Sí? Ustedes vienen trabajando con un artículo. Algunos de ustedes, perdón, algunos de ustedes ya le pusieron título a ese artículo, pero de los que les pusieron título, varios me escribieron fue un titular y no un título. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Me van a crear, inventar. Les repito, no hay que buscar un artículo diferente, no hay que buscar otro título diferente. No, simplemente con el que ya me entregaron la clase pasada muy juiciosamente, fueron muy poquitos, pero pues bueno, con ese artículo con el que vienen trabajando, me van a dar 3 títulos posibles, diferentes. ¿Sí? Por favor, que sean diferentes, no van a poner 3 veces el mismo título porque qué chiste. ¿Sí? Sino 3 títulos que cumplan con las características que acabamos de ver. Es decir, 3 títulos que sean llamativos, que sean concretos y que sean veraces. ¿Listo? Para el mismo artículo no tienen que escribir un artículo nuevo, no tienen que buscar un artículo en internet y cambiarle el título. No, con el que ya tienen, que ustedes se saben la historia perfectamente, 3 títulos posibles. ¿Listo? Y entonces, que cumplan con esas características y yo les corrijo si cumplen o no cumplen con esas características. ¿Listo? Voy a pasar de una vez a Schoology para dejarlo abierto. Otra recomendación, ya que estoy abriendo aquí el Schoology. Yo siempre les hago correcciones en los ejercicios que ustedes suben. Por ejemplo, en el último. Porfa, revisen sus trabajos. ¿Listo? Revisen, porque yo siempre les hago comentarios. Por ejemplo, con permiso de Federico voy a mostrar ese. Siempre aquí les hago un comentario del trabajo y les doy la nota. Entonces, para que porfa lo tengan presente, revisen que yo siempre hago el deber de leerlos y de calificarlos. Si de pronto no les fue muy bien, lo pueden corregir y lo pueden volver a subir y yo les cambio la nota. Eso lo pueden hacer perfectamente. ¿Listo? Para que lo tengan presente.
voy a ir entonces, mientras subo la tarea y pongo los detalles de fecha y todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. No, señor, no, señor. No, profe. No, señor. Vale, entonces voy aquí, trabajo título del artículo. ¿Para cuándo? Domingo 13 de septiembre. Vean. 2 semanas prácticamente completitas tienen para escribirme 3 títulos. No es nada largo, no es un trabajo muy complejo, no es, mejor dicho, el trabajo final, no. Es muy cortico. ¿Listo? Yo lo voy a crear y lo voy a pasar también a séptimo A para que quede de una vez en los 2 cursos. Lo mismo, 13 de septiembre. Listo. Listo. Aquí mismo, vean, ya quedó. Domingo 13 de septiembre. Aquí mismo voy a subir este video de la clase y esta presentación de PowerPoint que acabamos de ver, por si quieren volver a ver los ejemplos, por si quieren volver a ver las características, para que les quede claro. ¿Listo? ¿Alguno o alguna tiene una pregunta? No, señor. No, profe. No, No, señor. No, señor. Listo. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Como les dije, va a ser una clase muy cortica. Estas clases que siguen van a ser así, muy corticas porque son de elementos muy concretos. Entonces, van a ser así muy corticas. Les recuerdo la recomendación, ahora que vi que escribieron ahí en el chat, porfa. La próxima vez no dejo ingresar a nadie que no tenga su nombre completo. Muy bonitos, muy interesantes sus nicks. Muy interesante que todos pertenezcan al mismo clan, muy chévere, pero para la clase, por su propia seguridad, porfa, con su propio nombre. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces ya terminamos. Que estén muy bien, se pueden ir, pueden salir a descansar. Porfa, ya que ahorita se levantó el aislamiento obligatorio, no quiere decir que no haya que cuidarse todavía, chicos y familias, porfa, ¿sí? Mucho cuidado con ustedes, cuídense mucho, el uso del tapabocas, la lavada de manos, la distancia, por favor, cuídense mucho. ¿Listo? Porque les repito, se los diré todas las clases. Queremos vernos todos, queremos vernos pronto. Entonces, mucho cuidado, muchas bendiciones y que estén muy bien. Ya se pueden ir. Hasta luego a todos. Chao.